Malaquías capítulo 3, versículo 18. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Yahweh y los que no lo hacen. Shalom. Antes de nada quiero darle toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushua, Bahasham, HaKodash, doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra del molino, y un shalom a todos los hermanos empujando esta verdad en sinceridad. Yo soy el hermano Malaquia del campamento de la gran piedra del molino, la iglesia en Des Moines, Iowa, con otra lección. Básicamente una pregunta de cómo sé que lo que se me está siendo enseñado es la verdad. ¿Cómo puedo distinguir lo que es la verdad o qué es el verdadero evangelio? Sí, porque te dice que van a poder, podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Yahweh y los que no lo hacen. Okay, nos habla qué es lo que dijo Yahushua. El libro de San Juan, capítulo 4. Y versículo 22, y esto está hablando de Yahushua, y dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Okay, esta gente no sabe lo que ellos están alabando, ¿verdad? Dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y eso es parte del entendimiento de que la salvación solamente es para los israelitas, ¿verdad? Aquí dice los judíos, pero entendemos que Yahushua abrió, ¿verdad? Por medio del sacrificio, Él abrió el camino para los que se habían apartado del camino. Y eso es parte de la historia, sí, que viene con estudio, que viene con leer, que viene con leer, ¿verdad? Leyendo, entendiendo que este mensaje solamente es para Israel, para los israelitas, entendiendo que hay una dispersión, entendiendo que estamos entre las naciones, ¿verdad? Pero que al final del día la salvación es para Israel, como te explica en el libro de Gálatas, el 4 capítulo. Versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Okay, entonces dice que los que van a alabar o adorar a Yahweh, al Padre Celestial, lo van a hacer en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad o qué es el espíritu? San Juan capítulo 6 y versículo 63. Es el espíritu que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces lo que está escrito en las escrituras es espíritu y es vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes saber que lo que se te está enseñando es verdad? Conforme a las escrituras, no solamente porque dicen algo que a lo mejor está escrito en las escrituras, pero más que. Isaías capítulo 28 y versículo 9. ¿A quién enseñará ciencia, verdad? ¿O a quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo.
a los cuales le dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Ok? Voy a seguir. Dice, la palabra pues de Yahweh les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Y así es como se debe de ser enseñada la Biblia. No solamente leyendo un versículo y hablando por 45 minutos, ¿verdad? Pero cómo es el entendimiento, es línea tras línea, renglón tras renglón. Entonces, para poder entender algo que está escrito en Mateo, tienes que regresar a Isaías. Y de Isaías tienes que brincar a Hechos. Y de Hechos tienes que brincar a Proverbios. Y de Proverbios a Sidrales. Y así se enseñan las Escrituras. Precepto tras precepto tras precepto. Salakia. Así es como verdaderamente se agarra el entendimiento de lo que está hablando las Escrituras. Igual como te explica en el libro de Sidrales, te dice que las mismas cosas trasladadas del idioma regular no tienen el mismo poder o efecto. Entonces hay ciertas cosas que leemos en el Nuevo Testamento que cuando tú entras a esas palabras en el griego, tienen más poder o agarras más entendimiento. O en el Antiguo Testamento, entras a palabras que están en el hebreo y agarras un mejor entendimiento de lo que está hablando. ¿Sí? Y eso es parte de estudiar. Eso es parte de cómo tú agarras el entendimiento. Segundo de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ok? Y ahora hasta aquí. En el español es un poco diferente que como está escrito en el inglés, que es trasladado. El segundo Timoteo, que es trasladado del griego, ¿verdad? Ahora podemos ir a otro. Segunda de Timoteo 2. ¿Y dónde estábamos? Y 15. Y aquí dice, esfuérzate. En la Nueva Traducción Viviente, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene que avergonzarse y explica correctamente la palabra de la verdad. ¿Y cómo haces eso? Esa palabra esfuérzate, si no estoy confundido, es en el griego es spudazo. Podemos averiguar. Y en el inglés dice estudiar, ¿verdad? La diligencia es estudiar. Spudazo, que quiere decir apurarse, dar diligencia, ser diligente, elaborar, estudiar. Entonces tenemos que estudiar diligentemente, ¿verdad? O con nuestra fuerza. ¿Para qué? Para poder presentarnos delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Por qué? Porque vas a estar, ¿qué es lo que dice aquí? Vas a estar correctamente explicando la palabra de verdad. Correctamente y directamente. ¿Sí? ¿Qué más dice? Dice que segundo de Pedro capítulo 2 y versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y eso es lo que pasa.
Y es por eso que tenemos que dar nuestra diligencia para poder distinguir de los que sirven a Yahweh Hashem, Yahweh Shai, los que tienen el verdadero mensaje y los que no. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, las iglesias cristianas, las iglesias católicas, hasta diferentes sectas de israelitas que tú puedes ver que no es correcto lo que enseñan, pero que es con estudio. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad, el camino de Yahweh Shai, el evangelio, la verdad, será blasfemado. ¿Sí? Será blasfemado, van a hablar mal de la verdad, igual como hicieron en los tiempos antiguos a los profetas y a Yahweh Shai. Porque no lo recibieron, no recibieron el mensaje. Hablaban contra él, decían cosas malas y es lo mismo que está pasando hoy en día. ¿Sí? Vamos a terminar aquí. Hechos capítulo 17 y versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, ¿verdad? Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. ¿Por qué? Para ver si esas cosas eran así. Entonces, cuando tú escuchas algo de alguien que se diga un pastor, o a alguien que esté enseñando, que dice que está enseñando el evangelio, que está enseñando la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Escuchar, ir a las escrituras, y primeramente está enseñando precepto tras precepto. Ok, él dice esto, ahora vamos a entrar a esta palabra. A ver, ¿es cierto lo que está diciendo? A ver, pero ¿cómo es posible que esto es verdad si esto está escrito aquí? Vamos a ver. Y si ese hombre verdaderamente tiene el espíritu de Yahweh Hashem, Yahweh Shai, él va a responder a preguntas con qué, con preceptos, ¿no? No solamente va a hablar por hablar, pero te va a sacar las escrituras y te va a explicar. Mira, si tú, como por ejemplo, si yo les digo, pues mira, Israel es el único pueblo que va a ser salvo. Y alguien dice, no, pues mira, Juan 3:16, el mundo va a ser salvo. Ah, ok. Ahora vamos a entrar acá donde dice el mundo de Israel. O en Salmos, donde explica que el Señor no está con estos otros pueblos, ¿verdad? O en Isaías, donde te da una lista de todos los enemigos del Señor, ¿verdad? O el libro, como les dije, el libro de Gálatas, el 4º capítulo, donde te explica que Yahweh Shai solamente vino por los que estaban debajo de la ley. Ahora vamos a Salmos para enseñarles a quién se le fue dada la ley. O si no, vamos al libro de Romanos capítulo 9, para poder enseñarles todas esas cosas. Y así es como tú te vas a dar cuenta si el Espíritu está con ese hombre y si lo que se te está siendo enseñado es verdad, es doctrina de verdad. Pero el Espíritu tiene que estar trabajando contigo y tienes que dar tu mente a esas cosas. ¿Sí? Esto es un trabajo. Y es por eso que la mayoría de nuestra gente está ya en el mundo perdido, en estas iglesias, escuchando puras tonteras, ¿me? Y es por eso que no hemos avanzado para nada. Pero por medio de este evangelio de la verdad, es como estamos saliendo de aquí, ¿me? Como te dicen las escrituras. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por lo cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio
Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y es lo que pasa, que nuestra gente está destruida. ¿Por qué? Porque les falta el entendimiento, les falta conocimiento. ¿Por qué? Porque no tienen el deseo para hacerlo en verdad. Mucha gente es solamente hablar, pero no hacen las acciones que se les es pedido de Yahweh Bashem Yahushai. Y nosotros también nos tenemos que a dar diligencia y escudriñar nosotros mismos para que no hagamos lo mismo, ¿sí? Entonces con eso le doy toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai, Baharach Kodash. Hasta la próxima vez, Shalom.